Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este video vamos a hacer el segundo paso de nuestro procedimiento, que sería corroborar los supuestos y en ese sentido elegir una prueba paramétrica o no paramétrica. Siempre vamos a buscar elegir una prueba paramétrica, o al menos la mayoría de las veces, y las pruebas paramétricas van a tener un conjunto de condiciones que se deben de cumplir para poder utilizarlas. En el caso de la TD Student para muestras independientes, se deben de cumplir las siguientes dos forzosamente. Uno, que la variable medida debe ser numérica, es decir, debe de estar en un nivel de medición de intervalo o razón. Y dos, las poblaciones de las que se extraen las muestras deben de ser normales, o en su defecto las muestras de tamaño n mayor que 30. Además, esto no es un criterio que se deba de cumplir, sino más bien algo que debemos de corroborar para saber cómo hacer la prueba, es que tenemos que conocer si las varianzas de las poblaciones de las que se extraen las muestras son o no homogéneas, porque dependiendo si lo son o no lo son, debemos de hacer o utilizar una variante de la prueba u otra. Finalmente, como observación, también este no es un criterio, las muestras pueden tener tamaños diferentes o el mismo. Entonces, podemos observar aquí un diagrama de flujo donde se explica de hecho cuáles son los criterios o los pasos que se deben de seguir para discernir si debemos o podemos utilizar una prueba TD Student para muestras independientes, o en su defecto tenemos que optar por alguna prueba que podría ser una no paramétrica como la de Mann-Whitney. Entonces nos preguntamos aquí qué prueba debo utilizar con dos muestras independientes. Entonces lo primero sería preguntarnos qué nivel de medición tiene la variable medida. Si tiene un nivel ordinal, simplemente pasaríamos a usar la prueba de Mann-Whitney y entonces con eso finalizaríamos. Pero si tenemos una variable en un nivel numérico, ya sea de intervalo o de razón, deberíamos de pasar a preguntarnos otra cosa. Esta segunda pregunta sería si las poblaciones de las que provienen las muestras son normales. Este criterio es muy importante y se tiene que cumplir. Entonces, si no provienen de muestras que sean normales, tendríamos que buscar que cada una de nuestras muestras tenga un tamaño mayor que 30. Si esto se cumple, entonces llegaríamos a que las varianzas de las poblaciones son homogéneas. Y bueno, si volvemos a la pregunta, si las poblaciones de las que provienen las muestras son normales, pues también si sí ocurre directamente nos pasaríamos a preguntar si las varianzas de las poblaciones son homogéneas. Y ya para concluir, aquí tenemos dos casos. Cuando las varianzas no son homogéneas, hay que usar la prueba TD Student para muestras independientes con varianzas no homogéneas, y si sí se cumple este criterio, usar la prueba TD Student para muestras independientes con varianzas homogéneas, y bueno, de ambas maneras llegaríamos al final de nuestro diagrama de flujo. Aquí también faltaría una línea que nos lleva hacia el final. Este diagrama podría ser bastante útil para decidir si tenemos que utilizar la prueba o no. Vamos a ver en nuestro caso qué deberíamos hacer. Bien, para poder corroborar los supuestos, en particular los dos primeros, tendríamos que ver para empezar que la variable que se está midiendo en este ejercicio, como ya habíamos visto en el video previo, es el promedio de calificación. Entonces los tenemos aquí en la tabla. Claramente es una variable numérica, toma valores que son estrictamente números, de hecho también puede tomar algunos decimales esta variable. Entonces sí cumplimos con ese criterio. Y para corroborar si las poblaciones de las que se extrajeron estas muestras son normales, tendríamos que utilizar una prueba de hipótesis también. Existen pruebas que permiten corroborar precisamente si las poblaciones de las que se extraen las muestras se distribuyen de forma normal. Entonces, en este caso vamos a suponer que sí se cumple este criterio, aunque deberíamos de corroborarlo. En algún video posterior haremos un ejercicio ya de manera más directa y mostraré cómo utilizando R podemos calcular esto de manera muy sencilla y corroborar si son normales o no lo son. Finalmente, deberíamos, como ya dije, de corroborar si las poblaciones tienen varianzas homogéneas o no homogéneas. Esto, más que ser un criterio que se deba de cumplir, es importante, como ya mencioné previamente, para saber qué variante de la prueba vamos a utilizar. Entonces, como mencioné, en primera instancia la variable promedio de calificación, que es la variable medida,
es numérica y además, más que suponerlo, nosotros lo vamos a suponer aquí porque no lo vamos a desarrollar, pero yo ya he corroborado previamente que efectivamente las poblaciones de las que se extrajeron estas muestras, las de autoconcepto negativo y positivo, tienen una distribución normal y además también ya he corroborado mediante una prueba estadística en R que tienen varianzas homogéneas. Entonces, se cumplen los criterios, tenemos una variable numérica y las distribuciones de las poblaciones de las que se extraen las muestras son normales y adicionalmente sabemos que las varianzas son homogéneas y por lo tanto tenemos ya identificado el tipo de prueba TD-Student para muestras independientes que debemos utilizar. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.